aniversario de nuestra institución. Es muy grato para nosotros poder contar con la presencia de las personas que se encuentran aquí, así como de quienes nos acompañan virtualmente. A continuación, invito a Federico Tenorio, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero agradecerles por haber acogido esta invitación, que lo hemos hecho con mucho cariño. El día de hoy hemos preparado una serie de actividades con ocasión de celebrar nuestro 30 aniversario. El Grupo Propuesta Ciudadana, su asamblea, que se reunió hoy en la mañana, quiere expresarle sus sinceros reconocimientos por acompañarnos esta tarde. En segundo lugar, hemos querido hacer un panel compuesto por mujeres para analizar la situación del país, en homenaje porque precisamente las mujeres de alguna manera han sido excluidas permanentemente, sistemáticamente de los espacios públicos y mucho más de la participación en la política. Entonces, quiero agradecer a Violeta, que está acá con nosotros. Violeta Bermúdez es conocida por todos. Además, en lo personal he tenido el gusto de trabajar con ella. Ha sido mi jefa durante 8 meses. Muchas gracias, Viole, por estar con nosotros. A Marité Bustamante, también joven abogada de la PUC, activista política, y creo que desde su visión y además una generación que extrañamos y que creo que es importante que como ella se involucren más en la política. Y también quiero hacer una mención especial a Carmen McEvoy, que desde el primer momento que tomamos contacto nos aceptó estar aquí, y ella está en Estados Unidos, así que nos va a decir desde su visión, desde su análisis. Lo hemos leído bastante, seguramente muchos de nosotros, nos acompañará. Después tenemos un programa muy corto, vamos a escuchar a Javier Aspur, que ha preparado una memoria institucional de los últimos 30 años, y Javier con mucho cariño ha hecho este trabajo, ha entrevistado a mucha gente, ha estado buceando en un montón de documentos y ha escrito una bonita memoria que les vamos a entregar a todos ustedes en esta tarde. Nuevamente quiero agradecerles, quiero decirles que estos 30 años para Propuesta Ciudadana es sumamente significativo, porque precisamente surgió cuando Propuesta Ciudadana, por iniciativa de 4 instituciones, ahora somos 10, en un momento en el cual el país pasaba una situación bastante complicada en términos de democracia y política. Fue el año 92, más o menos entre mayo y junio, después del autogolpe de Estado del 5 de abril, y ahora, cumpliendo 30 años, parece que nos toca enfrentar otra situación más o menos similar. O sea, la situación del país, la democracia en sí misma está sumamente complicada. Entonces, creo que es el momento de renovar fuerzas, renovar confianzas, renovar estrategias, ¿no es cierto?, de cómo actuar un consorcio de esta naturaleza, cómo podría actuar en este contexto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Federico, por tus palabras. Bien, a continuación damos inicio al panel titulado Perú, Democracia y Política. Propuestas frente a la situación actual. Invitamos al estrado a Marité Bustamante, Violeta Bermúdez, Delmi Poma, y damos la bienvenida a Carmen McEvoy, quien nos acompaña desde el Zoom.
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Este espacio será conducido por Demi Polma, presidenta de EDESCO, quien es bióloga y magíster en educación por la Universidad Nacional del Altiplano y máster en políticas y prácticas del desarrollo por el Graduate Institute de Suiza, con más de 15 años de experiencia de trabajo en promoción del desarrollo, principalmente en comunidades rurales del sur del Perú. Adelante, Delmi. Buenas tardes con todos y todas. No voy a redundar en el propósito de este panel, ya Fico lo adelantó. Tengo el agrado de dirigir este panel por primera vez y agradecer a Violeta y a Marité su presencia este día, que a propósito de la celebración de los 30 años de Propuesta Ciudadana pensamos importante debatir, preocuparnos tal vez un poco más y buscar posibles soluciones a esta crisis que venimos enfrentando actualmente. Como sabemos, nuestro país atraviesa por una de sus peores crisis políticas, caracterizado por grandes indicios de corrupción de este gobierno actual, en el que muchos y muchas de nosotros probablemente creímos en algún momento, y que al parecer comprometen al propio presidente de la República y a sus más cercanos colaboradores. Somos testigos de acciones y omisiones de este gobierno que deterioran la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de los pueblos y de todos los peruanos y peruanas. Por su lado, también sabemos que el Congreso aprueba leyes que favorecen principalmente a intereses particulares y a otras que menoscaban los derechos principalmente de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Nos encontramos en una situación en que ambos poderes del Estado vienen deteriorando tanto la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la calidad ambiental, y sumado a todo esto, es evidente que la ilegalidad y la informalidad ha penetrado tanto a la política y la gestión pública de nuestro Estado. Usando términos médicos en este contexto de crisis sanitaria, la representación política está en UCI. Es por esta razón que consideramos este espacio para poder conversar con tres mujeres, líderes, personas que desde sus perspectivas nos brindarán sus puntos de vista. El panel va a consistir en lo siguiente. Cada una de ellas tendrá 15 minutos para una exposición. Al finalizar la presentación de cada una de ellas, tendremos una pregunta dirigida para cada una al finalizar la presentación de las tres. Y si es que nos da tiempo, podremos tener la oportunidad de que todos y todas los presentes podamos también hacer algunas preguntas. Vamos a empezar por Marité. Marité Bustamante estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha investigado el fenómeno de la corrupción en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Instituto de Defensa Legal. En el ámbito político, ha sido dirigente estudiantil, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ha sido candidata al Congreso de la República para el periodo 21-26. Ella actualmente desempeña su labor profesional en el estudio Estrada Abogados y es militante del movimiento político Nuevo Perú. Gracias, Marité. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, Deni. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de este encuentro con la sociedad civil y de compartir mesa tanto con Violeta como con Carmen. Creo que en estos momentos que vive
el país es urgente que voces diferentes se puedan encontrar, porque además creo que puede ser que tengamos visiones ideológicas distintas, pero creo que hay un sector importante de la sociedad que comparte el anhelo de superar lo que Carmen denomina fallas de origen de la República, y tienen que ver con este Estado patrimonialista y con esta cultura del desprecio por el otro que se expresa permanentemente también en el ámbito de la política. Quiero también felicitar a Propuesta Ciudadana por estos 30 años Denny ha adelantado algo que también quería advertirles. Para mí es muy importante que para construir la objetividad de este diálogo se sepa el lugar de enunciación, desde donde estoy tratando de formular una reflexión política. Y el lugar desde el que yo estoy intentando formular esta reflexión política es del de una opción de vida que optó hace 15 años por militar en las izquierdas. Por eso es un poco parte de la hoja de vida que he leído de mí. Y hace 2 años más o menos decidí también incorporarme al proyecto político del Movimiento Nuevo Perú, del cual aún soy parte. Y en ese sentido también quería partir en esta exposición de reconocer que nosotros tuvimos una apuesta política en la segunda vuelta que estaba estimulada en el propósito de evitar una restauración autoritaria a partir del retorno de los Fujimori al máximo poder del Estado, pero también una apuesta que podría ser, por supuesto, riesgosa, por intentar encauzar esa, por lo menos, voluntad de cambio que el actual presidente manifestaba. Y además hicimos un esfuerzo, creo yo, porque en la segunda vuelta él pudiera asumir ciertos compromisos que nos parecían fundamentales en un contexto en el cual vivíamos una crisis sanitaria, adelantábamos la posibilidad de una crisis económica y todo esto acompañado con una crisis de régimen, ¿no? Yo creo que no solo estamos ante una crisis de gobernabilidad, la crisis no solamente se ha acontecido con Castillo y este Congreso, sino que por lo menos podríamos, digamos, fecharla en el 2016, cuando las dos derechas llegan a competir por la presidencia de la República y Keiko Fujimori se niega a reconocer los resultados electorales, lo que además se agudiza, como ya algunos otros lo han dicho, con el develamiento que implica los casos Lava Jato y Lava Juez, ¿no? En esa apuesta claramente en la cual nosotros fuimos parte del gobierno, en el intento de darle una orientación distinta a este gobierno, reconociendo además que en primera vuelta habíamos tenido muchas diferencias y reconociendo los riesgos que significaba el ascenso al gobierno de una facción de la izquierda que tiene, digamos, varios sesgos, entre ellos el conservadurismo, el dogmatismo, el sectarismo. Apostamos por eso y creo que hay que reconocer que fallamos en esa apuesta. Y porque hay que reconocer que fallamos en esa apuesta de reconducción, de reorientación y de disputa desde adentro, es que tenemos hoy la obligación de zanjar con el gobierno de Castillo. Zanjar claramente con un gobierno que no tiene un proyecto de país, que ha defraudado las esperanzas de cambio, que ha traicionado a quienes en segunda vuelta confiamos en él a propósito de compromisos fundamentales con reformas del Estado, como la reforma tributaria, como la revolución productiva del campo, en lo que denominamos la segunda reforma agraria, y que además hoy no solo se muestra traicionero, sino que absolutamente incompetente de afrontar los problemas que el país hoy padece, como el incremento del costo de vida o la crisis de los fertilizantes y energéticas provocadas en parte por la guerra. Y además, bueno, ya lo dijo Denny hace un momento, la corrupción ha terminado de demostrarnos que quien se reclamó la antítesis de una república que permanentemente se ha sucedido en presidentes que o de actores políticos que han visto el Estado como un botín,
ha terminado haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que a las izquierdas organizadas nos corresponde ser claros en la caracterización de este gobierno y nos corresponde, además, ser parte de la solución a la crisis política. Nos corresponde ser actores de que esa solución de la crisis política sea una solución que mantenga la paz y que mantenga los derechos y las libertades. Y lo digo porque creo que en los diferentes matices que hay dentro de las izquierdas, compartimos la percepción que la política peruana se deteriora del lado de la derecha a propósito de un segmento de ella o una expresión de ella que se ha vuelto hegemónica, diría yo, y es aquella que respaldó a Merino en su intento golpista, aquella que repitió el discurso del fraude electoral y aquella que desde el día 1 ha planteado la vacancia de Castillo y que en el caos actual en el caos actual puede llegar a repetir la intentona golpista. Sobre eso no es casualidad que el actual Congreso haya exculpado a Merino en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, haya además develado una foto y ya para terminar la afrenta a los ciudadanos y a la memoria de Inti, Sotelo y Brian Pintado, hoy lo haya condecorado, ¿no? Creo que eso expresa lo envalentonada que ese sector de la derecha está, aunque no tenga la mayoría hoy en el Congreso para cumplir con sus propósitos, que son los de vacar al presidente Castillo. Ahora bien, hay otro sector del Congreso que sostiene a Castillo, ¿no? Y allí diría yo que lo que tenemos es una suerte de pacto de permanencia, ¿no? Nadie se quiere ir, aunque las encuestas señalan que la mayoría quisieran que se vayan todos. Pero volviendo un poco a mi argumentación, quería decir que aunque en las izquierdas y en algunos otros sectores más allá de las izquierdas compartimos el diagnóstico del peligro que significa esta derecha antidemocrática y golpista, creo que no hay claridad sobre cómo enfrentarlo. Y diría que esa falta de claridad está digamos, expresada en algunos sentimientos, ¿no? Yo diría que la izquierda, cierto sector del movimiento social y de las izquierdas han quedado un poco descolocadas y confundidas a propósito de lo que simbólicamente representa Castillo, ¿no? Pázaro lo decía en su último libro, es probablemente en los 200 años que tenemos de república, el único presidente que propiamente podría identificarse como representante de los de abajo. Y sin embargo, ese símbolo tan grande no tiene ningún contenido, ¿no? No expresa un proyecto de país, como dije, no expresa de manera coherente la voluntad de cambio que en el Perú se ha expresado de manera fragmentada, pero de manera repetida también, en marchas como el Baguazo, como la ley, contra la ley Pulpín, en las protestas contra la repartija y en la propia movilización ciudadana que restauró el orden democrático al sacar a Merino del cargo. Y decía todo esto porque creo que es importante que reconozcamos que si identificamos que el peligro principal frente a un gobierno inepto, corrupto, incapaz de sostenerse si no es solo a partir de pactos de impunidad con el Congreso y un Congreso de la República que permanentemente legisla para intereses particulares, mafiosos o conservadores, y sabemos que en ese pacto de impunidad la derecha avanza en una estrategia de carácter antidemocrática y golpista, entonces no podemos nosotros quedarnos en la inmovilidad, en la inercia y mucho menos en la cola del gobierno, ¿no? Tenemos la obligación de volvernos actores de la solución política, no solo desde la izquierda, sino diría yo humildemente desde la sociedad civil. Necesitamos garantizar que esa salida de la crisis sea una salida pacífica, como dije, y eso no va a suceder si es que le dejamos a la derecha la disputa
frente al gobierno. Necesitamos ser capaces de rearticular una oposición democrática al gobierno y al Congreso de la República y entender que articulación mayor, amplia, de todas las fuerzas democráticas. Y en ese sentido, me parece que es importante señalar qué está deteniendo a esa articulación, qué está deteniendo también a la ciudadanía en el intento de ser parte de la solución. Y decía, ¿no? Por un lado tenemos una izquierda y un sector del movimiento social confundido por esto que representa Castillo, pero que no termina de ejecutarlo. Y por el otro lado, creo yo, tenemos a una ciudadanía que se expresa muchas veces en el voto antifujimorista, que tiene miedo, ¿no? Que dice, nadie sabe para quién trabajas, me movilizo, protesto contra este gobierno y al final estoy abonando a la estrategia de la derecha. Entonces, ¿cómo salir de esas expresiones de confusión y de miedo? Creo que tiene que ver con que podamos ofrecerle a esta ciudadanía salidas que incorporen a los actores democráticos al debate, y allí yo quería apuntar algunas cosas que me parece que tenemos que digamos, reconocer, ¿no? Creo que el escenario más probable en función de cómo se configura la correlación de fuerzas es que efectivamente se vayan todos. Pero que se vayan todos no signifique que retornen los mismos. Necesitamos participar del debate que organice ese que se vayan todos. Entonces, ¿cómo participar de ese debate? ¿Cómo hacer que la ciudadanía se vuelva un actor por fuera de la institucionalidad? Porque lo cierto es que hoy tenemos a una clase política absolutamente desprestigiada que se atrinchera en el Congreso y que tiene como último bastión ese poder del Estado. Y allí yo quisiera señalar algunas cosas que me parecen importantes. Creo que necesitamos promover la unidad de acción de los actores políticos que nos reclamamos demócratas, la unidad de acción de los actores políticos que entendemos que las prioridades del país están hoy en una reactivación económica, en salvar a las familias que están viviendo una crisis a propósito del encarecimiento de la vida, y que esa articulación de las fuerzas políticas demócratas debe implicar que nos pongamos de acuerdo en reglas de juego para que se vayan todos, pero también en una campaña de movilización ciudadana. Creo que es poco probable que el Congreso de la República pueda ellos mismos ordenar la salida. Creo que es poco probable que ellos puedan hacer normas que permitan la apertura de la renovación política y del sistema político, y que por tanto necesitan, como siempre, un empujón desde la ciudadanía. En ese contexto, personalmente, he valorado una propuesta con la que no estoy absolutamente de acuerdo, pero con la que creo tenemos que dialogar, y es la propuesta que han esbozado diferentes personalidades y colectivos en torno a Consenso Ciudadano que ha presentado el presidente Sagasti, y en la que me parece que hay algunas reglas de excepción para ordenar el que se vayan todos que deberían ser discutidas. Pero creo yo que mi diferencia con este sector es que me parece que tenemos que reconocer también que no podemos abonar al deterioro de nuestras institucionalidades y que tenemos que legitimar ese que se vayan todos a partir de la participación ciudadana. Y por eso yo he planteado que si queremos avanzar hacia una reconfiguración de la representación política, deberíamos consultarla a esa misma ciudadanía
que votó por el presidente Castillo y que compuso el Congreso como lo compuso, si quiere o no un recorte de mandato. Y avanzaría incluso un poco más allá, señalando que la posibilidad de instaurar un referéndum, si se quiere, revocatorio o ratificatorio, ayudaría en el futuro a generar incentivos para que quienes ejerzan cargos lo hagan de manera coherente con el programa que llevaron, pero sobre todo con capacidad de resolver los problemas y responder a las crisis que se presentan todas a la vez, además. Creo también que es importante que reconozcamos que movilizar a la ciudadanía implica ponerle una tarea concreta. Y allí hay muchos ejemplos sobre cómo politizar a esa ciudadanía que yo creo hoy ha perdido cierta capacidad de indignación porque está cansada, porque está escéptica, porque tiene desencanto. Y diría ahí, por ejemplo, que yo por lo menos he recuperado dos ejemplos. El primero es el del movimiento de la séptima papeleta en Colombia en los años 90, previos al cambio constitucional en Colombia, un movimiento importante desde la ciudadanía. Promovió una campaña ciudadana por fuera de la institucionalidad que aprovechó la convocatoria a elecciones a senadores, a diputados, a gobiernos regionales para introducir lo que ellos denominaron una séptima papeleta. Incluso los periódicos de corte más liberal en Colombia la imprimieron en sus ediciones y para que tú la puedas cortar y la puedas introducir en el ánfora. Se promovieron campañas, se repartían en las calles el día de la elección, se nombraron personeros de la séptima papeleta y el movimiento fue tal que la clase política colombiana no pudo negar la necesidad de discutir un nuevo pacto constitucional. El segundo ejemplo es un ejemplo más institucional, pero que también promueve la participación ciudadana, y es el de los antecedentes al cambio constitucional que hoy está viviendo Chile. El segundo gobierno de Bachelet, al final de su gobierno, se convocan a los cabildos y a los encuentros constituyentes. Los cabildos constituyentes eran una cosa muy sencilla. Tú entrabas a una página web en la que descargabas un acta de cabildo constituyente y te podías reunir con mínimo 8 personas de tu centro de trabajo, de tu centro educativo, de tu barrio, y discutían qué es lo que creían tenía que cambiarse de la Constitución o incorporarse a la Constitución. Todas esas actas fueron subidas a un sistema y sistematizadas para recoger la voluntad general, la voluntad nacional de los cambios que se deberían impulsar desde el Estado. Apelo a estos ejemplos porque creo que deberíamos poder tener un consenso quienes creemos que la situación es insostenible y que la crisis agónica que vive el régimen no se puede sostener más, tener un acuerdo sobre promover una iniciativa ciudadana de ese tipo. Por ejemplo, si el Congreso no es capaz de convocar un referéndum para consultarle a la gente si quieren que se vayan todos o no, entonces promovamos un referéndum ciudadano y coloquemos una papeleta en la que digamos, bueno, queremos que se vayan todos. Y yo diría más, desde las fuerzas de izquierda creemos que es importante iniciar un proceso constituyente. Pues bueno, expresemos esa voluntad de manera organizada y unámonos con aquellos que en la medida en que reconocen la ilegitimidad de la clase política, reconocen de alguna manera la debilidad de este régimen y su incapacidad para seguir sosteniéndose. Solo quiero terminar con esto, que ya vi, Nelly, que me estás haciendo señales. Diría por último, porque creo que esto es un tema polémico, que si bien el anhelo de un cambio de constitución que nos haga superar esa sociedad del fujimorismo sin Fujimori, la hemos mantenido desde la transición democrática, que lo que ha sucedido en Chile nos expresa que la Constitución es un pacto de paz y no un pacto de guerra. Y entonces tienen que haber oportunidades, tienen que haber un contexto que haga posible que los actores políticos entiendan que hay que ponernos de nuevo de acuerdo sobre los pactos mínimos que organizan la convivencia en el país, que para nosotros
bueno, por lo menos creo que eso es un consenso dentro de las izquierdas, deberían reflejar 3 elementos importantes. El primero, la posibilidad de tener un Estado que brinde protección social. La segunda, la necesidad de abrir el sistema político, es decir, acabar con la exclusión. Hace 2 años, nomás antes de la reforma política, inscribir un partido político te podía costar 2 millones de soles. Y en tercer lugar, en medio de una crisis de inflación global, creo que es importante que comencemos a discutir cuáles son los elementos para generar una economía soberana, en particular en torno a la soberanía alimentaria y energética. Bueno, eso es por ahora todo. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Marité. Más allá de la postura política o desde las izquierdas, como lo has manifestado, creo que escucharte, mirarte, porque nos está mirando también en vivo, nos muestra lo que los jóvenes deberíamos pensar y deberíamos como intentar confiar. Digo intentar porque hemos perdido esa confianza, ¿no? Vamos a continuar con Violeta Bermúdez. Ella es académica y política peruana. Como todos sabemos, ella es expresidenta del Consejo de Ministros, abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente en la Facultad de Derecho también por la misma universidad, y también en la Universidad del Pacífico. Tiene amplia experiencia en instituciones del sector público, privado y la cooperación internacional, sobre todo en las áreas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos y con enfoque de género. Fue coordinadora general del Movimiento Manuela Ramos y coordinadora de Derechos Humanos en USAID. También se ha desempeñado como viceministra del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, asesora del despacho ministerial y jefa del gabinete de asesores de la PCM. Adelante, Violeta. Muchas gracias por la presentación. Eso de que soy política, no sé, pero he llegado a la política en un momento de crisis y por una gran oportunidad que me dio el presidente Sagasti de servir al Perú en contextos bastante críticos. Pero quiero en primer lugar, además de agradecer la presentación, agradecer la invitación de Propuesta Ciudadana para estar hoy día en este 30º aniversario, más aún en contextos donde la institucionalidad es tan frágil en el Perú, y poder conmemorar 30 años de un trabajo constante del cual he podido también ser no solamente testigo, sino también una colaboradora desde diversas iniciativas de la sociedad civil y de USAID en concreto, de la cooperación internacional. La verdad, para mí, no dudé ni un instante cuando FICO me llamó y me dijo, me invitó para estar en este panel, y más aún cuando me dijo que era un panel absolutamente conformado por mujeres, porque como él lo ha dicho bien, es algo histórico, es una reivindicación de lo que significa escuchar las voces de las mujeres también en la discusión política de cuál es el camino o cuáles son los caminos, las rutas y las preocupaciones que tenemos las ciudadanas de nuestro país en un contexto de crisis. No voy a repetir nada de lo que has dicho, coincido en algunas partes del diagnóstico, no necesariamente en las propuestas, porque, bueno, te felicito sinceramente, Marité, por ser una joven militante. Yo no soy militante de ningún partido político, no lo he sido y no tengo en agenda, al menos inmediata, hacerlo. Y solamente para seguir el esquema que nos has planteado de ubicarnos donde estamos y quiénes somos. Yo más bien quisiera referirme a 4 aspectos que considero que esta crisis política va a tener impacto en el propio concepto de la democracia en el Perú. Y quizá no los estamos viendo. Yo de verdad he pensado mucho en estos meses después de salir del gobierno de transición y emergencia en el que pusimos alma, vida y corazón, como dice el vals, para poder sacar al Perú adelante y dejarlo más ordenado de lo que lo encontramos. Y
realmente pienso que en el debate actual, coincidiendo en el diagnóstico, reitero, de la improvisación, la corrupción, la ineficacia, etcétera, etcétera, creo que debemos reflexionar si la salida al que se vayan todos es una salida democrática o cuándo deviene una salida democrática. Porque que se vayan todos de hoy día no es el mismo que se vayan todos del 29 de julio del año pasado. Porque desde el 29 de julio estamos, bueno, que se vaya uno o que se vayan todos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema bien importante porque el sistema democrático tiene reglas democráticas y la base del sistema democrático son los partidos políticos que aspiran a ser gobierno. Y a mí hay 4 aspectos, dejo esto por ahora, y hay 4 aspectos adicionales que me preocupan de la crisis política actual en relación a lo que significa la democracia en general. Primero, cómo en este corto periodo se ha desdibujado la figura presidencial. Un presidente de la República es un conductor y ojalá un día una conductora de los destinos de una nación. En el Perú, el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de las fuerzas policiales. Tiene 4 investiduras importantísimas y sin embargo hoy día no hay respeto a la figura del presidente de la República. Hay responsabilidades, evidentemente, ¿no? En tanto jefe de Estado, el presidente de la República, reitero, ojalá algún día pueda decir la presidenta de la República, personifica a la nación, nos representa ante el mundo, nos representa a nosotros. Yo a veces veo en algunos países, he tenido la oportunidad también de visitar los Estados Unidos cuando era presidente Clinton, y veía más allá de que discrepaban con él los republicanos, veían cómo lo respetaban al presidente. Y de verdad decía, qué bonito tener un presidente que uno respeta aunque uno discrepe con él, ¿no? Entonces sí, no le echo solo la culpa al presidente actual, porque sabemos pues que los anteriores, exceptuando el presidente Sagasti, todos están procesados, perseguidos o condenados, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que creo que también deberíamos analizar, el desdibujamiento de la figura presidencial. ¿Qué esperamos de un presidente de la República? Uno espera que sea el líder, un líder con una visión de país, al menos por el periodo que va a gobernar. Y no lo hemos tenido, no lo tenemos, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Absoluta improvisación. O sea, yo no me puedo olvidar el rostro asustado del presidente actual cuando visitó Palacio de Gobierno y menos cuando no quiso pisar el Palacio de Gobierno cuando ya era presidente y quería convertirlo en un museo. No nos olvidemos que el primer gabinete juramentó en un sitio que no era Palacio de Gobierno y que el Palacio de Gobierno no iba a ser tal. Sin informarse que eso es una sede, hasta nosotros que somos abogadas, ¿no? Una sede donde tienen que notificar los asuntos de Estado y de Gobierno. Entonces, de verdad me parece que no solamente esa improvisación ha continuado, sino también hemos tenido y aún tenemos un presidente en campaña. Un presidente en campaña que promete crear ministerios, acuérdense, vender el avión presidencial, votar a los extranjeros delincuentes en menos de 48 horas, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, que lesiona la democracia. Porque si la figura presidencial, que se espera sea quien conduzca el gobierno, los destinos de un país en un periodo democrático de gobierno, está así, ¿qué podemos esperar de los demás actores políticos? Pero ¿es responsable el señor Castillo de este desdibujamiento de la imagen presidencial? Evidentemente, no solo él, sino fundamentalmente la organización política que nos puso esta oferta electoral. Tuvimos 18 personas que aspiraban a ser ese conductor de los destinos de nuestro país, o conductora, porque
tuvimos también mujeres candidatas. 18 organizaciones políticas nos dieron una oferta electoral presidencial limitada, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que yo pienso que, sobre el cual también tenemos que reflexionar. Y tenemos y tuvimos una ciudadanía que optó, por cualquier razón que sea, por quien está hoy día en el Palacio de Gobierno. Es decir, estamos ante un presidente legítimamente elegido, nos guste o no nos guste. Entonces, vuelvo nuevamente, el que se vayan todos, ¿qué significa para una democracia? ¿Qué va a significar si de acá se van todos y de acá a 6 meses elegimos a otros y no nos gustan tampoco? ¿Vamos a seguir que se vayan todos indefinidamente? ¿Hasta cuándo? ¿Qué nos garantiza que de acá a 6 meses o 1 año vamos a tener partidos políticos? Yo escucho, ¿no? Y digo, vamos a tener esos, no sé, consorcios de partidos, grupos de partidos, todos vamos a ir en la misma dirección. ¿Tenemos una visión compartida de lo que es el país? Creo que las agrupaciones políticas actuales no la tienen, porque si no, no estaríamos en esta atomización y en estos problemas actuales, ¿no? Entonces, ese elemento me hace dudar de la propuesta. Segundo, otro elemento que hemos visto en los 11 meses de gobierno, ya casi 12 meses, es que no se ha contado con un equipo de gobierno. Yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo el presidente Sagasti es que toda su vida estudió el gobierno, cómo funciona el Estado, y conoció mucha gente y pudo armar en 24 horas un equipo de gobierno. Ha pasado 1 año y no podemos decir que el gobierno actual tiene un equipo. TAN no tiene un equipo que hace menos de 48 horas uno de sus integrantes ha salido a acusar al presidente que es un delincuente y que no sé qué y no sé cuánto. Y nos ha contado que nunca despachó con el presidente del Consejo de Ministros. En estos 11 meses hemos tenido 4 presidentes del Consejo de Ministros, una de ellas mujer, que me consta que entró con mucha buena voluntad porque tuvo la generosidad de hacerme algunas consultas antes de ingresar, en fin, y todos sabemos cómo terminó cada uno de los presidentes del Consejo de Ministros, y hemos tenido 57 cambios ministeriales. Eso por el lado del Ejecutivo. Por el lado del Parlamento, más de 20 interpelaciones, 4 ministros censurados, y la verdad que merecían ser censurados también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que estamos ante partidos políticos, en este caso quien salió el partido político ganador, que no tenía expectativas de gobernar, pero tampoco tenía un equipo para un eventual gobierno. O sea, no puede ser que un partido político no tenga 500 personas preparadas, por favor, que es el número de cargos de más alto nivel que existe en el Poder Ejecutivo. No puede ser. Yo creo que una asociación, ustedes podrían convocar seguramente a 1000 personas si es que deciden hacer una, no sé, un grupo, un think tank, un grupo que pueda dar propuestas a la ciudadanía. Si sumamos las 10 organizaciones de propuesta ciudadana, tenemos más de 400 personas. Entonces, no puede ser que un grupo que aspire a ser gobierno no tenga las 400 o 500 personas que se requieren para gobernar. Y no sé si alguno de los partidos políticos lo tiene, sinceramente. En tercer lugar, la transparencia. Ya no voy a hablar de integridad porque ya todos sabemos lo de la corrupción y eso ya es noticia, ¿no? Igualmente, yo gratamente cuando reingresé a la PCM, porque yo tuve la oportunidad de ser jefa del gabinete de asesores de la doctora Beatriz Merino, ella fue la primera mujer que asumió el cargo de presidencia del Consejo de Ministros. La PCM era un órgano muy chiquito de coordinación, en fin, interesante, tenía sus tareas, pero bueno, el presidente no contaba con la PCM. El presidente despachaba directamente con los ministros. Después de 17 años que regresé a la PCM, vi gratamente
cómo esta entidad pública se había convertido en el apoyo fundamental para lo que se denomina el centro de gobierno, que junto al Ministerio de Economía y el presidente de la República funcionaba porque había un contingente de servidores públicos que habían ido profesionalizando cada una de las líneas de acción y de actuación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Una Secretaría de Integridad fuerte, una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, de Gestión Pública, y se había, entre comillas, por favor, limpiado de todos esos organismos que todos quieren estar en las PCM porque nadie les hace caso cuando quieren articular a nivel intergubernamental o a nivel multisectorial. Eso se está debilitando cada día. Y no solamente porque no saben cómo hacerlo, pienso yo, para dar el beneficio de la buena fe, sino también porque el personal capacitado, el personal comprometido con la gestión pública se está yendo. El otro día conversaba con alguien que todavía está por ahí yo le pedía si tenía un informe, me mandó como 15 informes y le dije, no, solamente quiero algo que pueda compartir con mis estudiantes en la maestría. Y me dijo, es que nadie lee lo que hacemos. Nadie lee lo que hacemos. Nosotros seguimos, pero nadie lee. Nadie nos da la conformidad. Y de verdad no sabemos qué hacer. Entonces, realmente tenemos un Estado en abandono, un Ejecutivo en abandono. Y esto es otro problema de la crisis política actual. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. ¿Quién es responsable? Las organizaciones políticas. O sea, por eso cuando disculpen, yo soy constitucionalista además, creo en la Constitución. Pero la Constitución no va a cambiar nada. Mañana la reformamos todo y no va a cambiar nada. Si es que no tenemos organizaciones políticas, además me da miedo, yo esto ya lo conozco. ¿Qué constitución saldrá con personajes como los que tenemos, por ejemplo, en el Parlamento o en los partidos políticos hoy? Entonces, realmente me parece que tenemos que hacer una evaluación y ser autocríticos y autocríticas como ciudadanía. Esos señores y esas señoras que hoy día gobiernan, miren, yo hasta en un momento me he arrepentido de ser promotora de la paridad, ya para que vean cómo está la situación. Porque hemos peleado por la paridad, por la representación femenina, porque queríamos mujeres líderes que se peleen por una agenda democrática, que se peleen por los derechos de las mujeres, no que quieran convertir el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de la Familia. Yo soy profesora de familia y enhorabuena que haya políticas para defensa de familia, pero eso no tiene que ver nada con la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Para ir avanzando y cerrando para no pasarme del tiempo. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo, más allá de las censuras y las interpelaciones, no cumple el rol de contrapeso para el cual está diseñado constitucionalmente. ¿Y en qué se ha preocupado? Ni siquiera, bueno, un poquito en debilitar al Ejecutivo, pero sobre todo en fortalecerse. Se ha concentrado en querer evitar que lo disuelvan. Nuevamente, el tema es que por un lado tenemos a un Ejecutivo que queriendo repetir quizá una práctica que usó muy bien el expresidente Vizcarra, y yo digo que usó muy bien en un contexto político donde él sí tenía apoyo de la ciudadanía. Ellos, ante ese temor de que les pueda pasar lo mismo, han querido concentrarse en poner candados para evitar que los cierren constitucionalmente, utilizando precisamente la figura que permite la Constitución. Entonces, lo que han tratado de hacer es bloquear al Ejecutivo y no concentrarse en sus tareas de contrapeso que le corresponden de acuerdo a lo que dice también la Constitución. Y ahora, con las reformas constitucionales, que comparto plenamente lo que dice el presidente Sagasti en este tema, que son reformas, o sea, se han convertido, ¿no?, en entre comillas, una asamblea constituyente encubierta, de algún
modo, lo que están tratando de hacer es garantizar su reelección y nuevamente seguir fortaleciendo al legislativo y convertir al Perú en un régimen parlamentario que nunca lo hemos sido y que yo pienso no lo vamos a hacer. ¿Qué hacer? O sea, porque yo de verdad les decía que he pensado mucho esto porque veo retrocesos, y veo a quienes incluso hace unos meses decían no a la vacancia, que hoy día dicen sí a la vacancia. Hace un par de días veía a Borea incluso defendiendo que se impulse la vacancia cuando él defendió a Kuczynski en contra de la vacancia. O sea, decía, algo está pasando. ¿Qué podemos hacer realmente? Yo sigo pensando que en este momento, que se vayan todos no es una solución. Sí nos ayudan a muchas personas a sentir, ay, por fin se fueron estos, pero van a venir otros iguales, madera, o peores. O peores. Porque mientras no existe una profunda reforma, no en estos partidos políticos cascarón, una profunda reforma en la ciudadanía que decida organizarse. Yo me alegro mucho, Marité, que tú estés en un partido político, no lo conozco, conozco a algunas personas de tu organización, ojalá que sean democráticos. Y ojalá que si llegan a ser gobierno o al menos colocan unas personas en el poder, tengan una visión compartida de lo que queremos para el país, que me parece que eso es fundamental. Yo para ir cerrando diría, ¿qué diría? Yo creo que hay que prepararnos para reconstruir el país. Pero para reconstruir el país, más que el país, el Ejecutivo y el Legislativo, con auténticos valores democráticos. Me van a decir seguramente, o estarán pensando, pero eso es un discurso. Yo creo que puede ser más que un discurso si al menos unas cuantas organizaciones políticas son autocríticas, expulsan a quienes deben expulsar, que están allí por instrumentalizarlas, y aquellas que solo son cascarón desaparecen. En segundo lugar, yo estoy segura que la gente no va a salir, porque ni yo misma saldría para que vuelvan los mismos. Pero si vemos personas como tú, como otro joven, otras personas que tienen vocación de organización partidaria, que forman sus grupos políticos, que convocan a nueva gente, que se comprometen a liderar, no sé, una agenda precisa, una agenda compartida, creo que muchos podríamos salir, sin ser de ningún grupo político. Pero yo no veo en ninguna organización política capacidad de autocrítica, capacidad de cambio, ni tampoco renovación de liderazgos, en ninguna. Entonces, me da, de verdad, como peruana, me da pena terminar estas reflexiones diciendo de que los ciudadanos y las ciudadanas peruanas somos responsables de esto. Somos absolutamente responsables por no haber de repente militado, de repente por no haber promovido organizaciones políticas sólidas o de repente por haber seguido nosotros, no sé, trabajando en las cosas que nos gustan, nos apasionan y dejando para, entre comillas, los políticos y las políticas profesionales la dirección de los destinos de nuestro país. Creo que llegó el momento de decir basta, pero no estoy segura si la solución en este momento sea que se vayan todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Violeta. Gracias por tanta objetividad. Y estoy segura que todos y todas que estamos aquí presentes también hemos reflexionado al escucharte. Y creo que tenemos ahí mucho que hacer, mucho que transmitir también desde donde estamos. Vamos a continuar con Carmen McEvoy. No sé si Carmen está conectada. Te escuchamos muy bien, Carmen. Voy a presentarte. Sí, por favor. Carmen, ¿me escuchas? Sí.
autora y editora de más de 20 libros sobre la historia política e intelectual del Perú. Ella es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora por la University of California, San Diego. Se desempeñó como embajadora del Gobierno del Perú en la República de Irlanda, donde abrió nuestra primera misión. Fue designada como presidenta del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura para el proyecto especial Bicentenario. Ella ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana, la prestigiosa John Simon y la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima. Adelante, Carmen. Paz en Ucrania, lo que ocurre con los inmigrantes alrededor del mundo. Lo peor y lo mejor, no sé si están escuchando, no sé si realmente estoy hablando para el público, pero bueno, lo peor y lo mejor están ocurriendo simultáneamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que también ponernos en ese contexto mundial, pensando que ese cambio de era es también un cambio de era en la República del Perú, ¿no? La República del Perú, que es tan frágil, que parece que se le lleva perdiendo y que hace tanto, ¿no? Que ha sido un poco el tema de la mayoría de mis trabajos. Entonces, esta propuesta me gusta mucho por el nombre, Perú, Democracia, Ciudadanía y Crisis Política, que podría haber sido el título de un gobierno en 1922, cuando se creó la República, cuando se instaló la primera Asamblea Constituyente, cuando los jóvenes constituyentes lo sacaron desde el del recinto congresal, la República Peruana siempre lo mismo. Yo creo que es algo, y yo creo que Martín lo ha dicho, no es la idea de una idea la cual tenemos que resolver, tenemos que entender a nivel institucional, como muy bien lo ha mencionado Rebeca, hay un tema institucional, que es el que Sánchez Carrión analiza en la división de los poderes, todo el tema de la división de los poderes y de la anarquía, pero también hay un tema de una sostenibilidad, ¿no? Y lo toma paralelos. Y todo el tema de la inclusión, ¿no? No es posible una república completa en Cuba, o de libertad de vientre, no es posible una república completa con servidumbre indígena. Entonces, eso es una
toda una etapa que nos han acompañado, ¿no? Porque una república desarreglada, como sea en el siglo XIX, que lleva a la monarquía por un lado y que lleva a la corrupción por otro lado, ¿no? Si las instituciones no funcionan, lo más fácil va a ser que la república sea tomada por asalto y se convierta en un botín. Y eso es lo que ha sido la República de Perú a lo largo de los años. Un botín apetitoso, un botín para puestos públicos, un botín para reparto de prebendas, y eso es lo que queremos, eso es lo que somos. Y probablemente en ese momento, que estamos viendo el espejo, es el momento en el que tú asumes, yo creo que es interesante lo que se mencionó de este grupo de mujeres, ¿no? Porque es la administración del naufragio. Es un naufragio, ¿no? Entonces el naufragio está presente, no nos podemos engañar, es evidente cada día más, cada día hay un nuevo escándalo, cada día hay un nuevo problema, mientras que la selva se está asesinando a los activistas, los narcotraficantes están tomando por el control de nuestro territorio, ¿no? Eso es algo de lo que ocurrió con nuestro mar, de la contaminación con lo que pasó con el petróleo, que hemos logrado todavía esa versión del problema. Entonces, eso que está bien es una república frágil y estamos en el naufragio. Y yo creo que está en el naufragio y que las mujeres administren el naufragio. Es una buena idea, las mujeres siempre han administrado naufragio de todo nivel, a nivel doméstico, a nivel nacional, a guerras, y esas han tenido que brillar, invisibles, pero al mismo tiempo indispensables. ¿No? Entonces yo creo que el realismo que el tiempo demanda. O sea, yo creo que acá la pregunta del realismo es fundamental. Acá ya no podemos vivir en el mundo de las ficciones, en el mundo de que va a venir un hombre de pelo profundo y que va a cambiar totalmente el territorio. Eso es un estado mejorado. Eso es un estado que ha sido permanentemente asaltado y que ha llegado a los límites de su resistencia. O sea, lo que ha encontrado esta última administración los territorios tomados, que habían sido tomados a lo largo con presidentes delincuentes, ¿no? Entonces, es simplemente... ¿no? Esa suerte de que tenemos esta posición con los hijos, ¿no? Y es una carga de realismo político, ¿no? Pensar que una persona que no tiene, como muy bien ha dicho Violeta, porque ella había estado en el Estado peruano, no tiene 500 servidores públicos, que no puede armar los equipos que un Estado de forma requiere, que no sabes trabajar en equipo, que dudas, ¿no? Y que finalmente terminas enredado en los laberintos de la corrupción, ¿no? Entonces, para asumir el Estado peruano, el Estado peruano es un ente muy complejo. Es un ente que se ha ido creando, y acá creo que algo positivo que también tenemos que mencionar, y que yo creo que se refiere mucho a esta celebración que tenemos hoy día como propuesta, es de que hay islas institucionales. Y eso nos sale, ¿no? Por ejemplo, esta es una isla institucional, ¿no? Estamos a miles de kilómetros de distancia, la tecnología nos une, estamos conversando sobre los destinos del Perú, así como están conversando en montones de instituciones, ¿no? Y ayer estaba viendo que mañana había un conversatorio. Entonces yo creo que ese hambre de institucionalidad, ¿no? Es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Que tenemos que recuperar la dignificación, o sea, que hay que trabajar para dignificar la primera administrativa de la nación. Yo creo que esa dignificación pasa por una conversación, ¿no? Por una conversación que en esta nueva era,
en esta nueva era, estamos viviendo el fin de una era, ¿no? Donde todas nuestras contradicciones, todos nuestros problemas, todas nuestras tragedias, todas nuestras violencias, todos nuestros odios, han explotado, están explotando ante nuestros ojos, y estamos horrorizados, ¿no? Pero yo creo que en el naufragio, uno primero tiene que asumir, como muy bien lo ha dicho Violeta y Maritere, cuáles han sido tus errores. O sea, yo creo que el tema de la autocrítica en este momento es fundamental, ¿no? Se acabaron los símbolos, ya es el símbolo final, ya no pueden haber más ficciones, ya no nos podemos engañar, y ahora vayamos a la realidad, ¿no? Y la realidad es qué vamos a hacer, si es posible recuperar algunos palos de este naufragio, ¿no? Y cuáles son, de repente hay algunos parantes de esta república que la queremos reconstruir, que la queremos resignificar. Yo creo que hay que volver a ese plano original, ¿no? Que tiene sus fallas de origen, pero también tiene grandes ideas, tiene grandes pensadores. Yo pienso siempre en Toribio Rodríguez de Mendoza, un hombre que viene de Chachapoyas, que es quechohablante, o sea, que entiende la selva, pero por otro lado es doctrinero, cerca de una mina, ve la explotación y termina de rector de la costa, ¿no? Un hombre que recorre toda la geografía peruana y forma a los primeros constituyentes de la República, que este año cumple 200 años, ¿no? Entonces, volver a estos orígenes y ver cuáles fueron sus luces, porque yo creo que mucho, y acá ha habido, digamos, una izquierda que ha negado estas bases fundacionales y no ha recuperado a estos actores, ¿no? Estos actores que lucharon contra viento y marea. En el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza, cuando regresan los españoles lo humillan, lo encarcelan. Es un hombre extraordinario. Ese es el que idea o que imagina a la República Peruana. ¿Contra qué se enfrenta? Yo creo que acá hay las luces y las sombras. ¿Cuáles son las sombras? La cultura de la guerra. O sea, la cultura de la guerra toma por asalto a la República, y acá están los señores de la guerra, los caudillos, que vienen de todo el Perú. O sea, cuando se habla de que nuestro presidente, el presidente actual, es el único hombre de provincia, no. Todos los caudillos venían de Tarapacá, de Puno, de Cusco, con orígenes humildísimos, como el caso de los Gutiérrez, que eran chacareros en Arequipa. O sea, nuestra República del siglo XIX ha tenido una gran capacidad de movilidad social y ha permitido justamente muchos de estos presidentes mestizos, ¿no? Entonces ese es otro mito, ¿no? De que aparece este personaje por primera vez. No es así, no es así. Entonces yo creo que hay que volver un poco a esos personajes, a esos señores de la guerra, y cómo tomaron por asalto el proyecto original. Y en esa tensión, que es la vida misma, porque no hay nada perfecto, se forma el Perú, con luces y sombras, ¿no? Por un lado, la violencia que nos conmueve, que nos horroriza, y por otro lado, la ilustración, el conocimiento, las ganas de mejorar las instituciones. Como muy bien, a mí me gusta mucho mencionar a Sinesio López, estas irrupciones democratizadoras, que en los peores momentos llegan al Estado, ¿no? Como lo dice Violeta, buscan las vacunas, parece que ya estamos perdidos, y aparece un batallón. Y aparece un batallón de servidores públicos, de hombres y mujeres comprometidas, ¿no? Entonces, en esa tensión ha surgido la República del Perú, ¿no? Y tenemos que admitirlo, asumirlo, aceptarlo. Hay una cuota altísima de corrupción que permite la movilidad social, que tiene, pues, es el modelo, digamos, de movilidad social acelerada que se da en el siglo XIX con el guano. Entonces yo primero identificar lo que somos, tener la valentía y el coraje para aceptarnos como somos, que no van a haber soluciones rápidas, que este es un camino largo, que probablemente hemos llegado al episodio más difícil, al más complejo, y que requiere de esto,
de escucharnos, de conversar entre peruanos, de respetar lo que el otro piensa y no pretender que le vamos a cambiar su modo de pensar, porque cada cual viene de su propia manera de procesar una historia terrible, ¿no? Una historia de pérdidas, una historia de traiciones, una historia de corrupción como nunca antes vista, con presidentes procesados, suicidados, ¿no? Entonces, eso somos. Y probablemente que en esa colisión podemos llegar al encuentro, porque yo creo que sí es posible el encuentro, ¿no? Pero el encuentro tiene que partir por entender lo que somos primero y respetar lo que es el otro, porque ha tenido su propio peregrinaje en esta historia tan difícil que es la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría mi primera reflexión, que es un tema de memoria, ¿no? De modestia, ¿no? De modestia, que si bien es cierto, tenemos que ser ambiciosos en las grandes metas, pero en el momento del naufragio no puedes pretender construir un edificio. O sea, no es posible un barco que te lleve, no, hay que tratar de ir poco a poco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que acá lo más importante es el salvataje de las instituciones. O sea, yo creo que acá, en este gran momento decisivo, primero que nada tenemos que ver cómo podemos dotar a la presidencia de la República de la fortaleza que necesita para un liderazgo posterior. No digo a esta presidencia, porque probablemente no sea posible, pero conversar, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para esta nueva fase de nuestra historia del liderazgo supremo, que es el del primer magistrado de la nación? Gran conversación, ¿no? A mí cuando me contrataron, y probablemente a ustedes, me dijeron lo que yo tenía que hacer, a quienes tenía que enseñar, cuántas horas. Bueno, probablemente es algo que tenemos que comenzar a pensar. ¿Qué cosa esperamos de nuestro presidente, ¿no? Entonces yo creo que sería un tema a discutir. Un plan, yo creo que acá tiene que haber un plan mínimo y un plan máximo, ¿no? Yo creo que las mujeres somos buenas en administrar los naufragios, en administrar las catástrofes, y también somos buenas en inspirar ilusión y esperanza, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cuando Maritere habla y escucho sus palabras, me da esperanza, me da ilusión, ¿no? Que existan jóvenes que quieran participar en política, que quieran renovarla, que quieran abrir espacios de encuentro, que sea un encuentro entre todos los peruanos, que podamos escucharnos a pesar de nuestras diferencias. Yo creo que acá hay un tema fundamental, que es escucharnos y respetarnos, ¿no? No hay respeto entre peruanos. Hay una polarización, una caricaturización del otro, ¿no? En este deseo de ganar, no es posible, digamos, un punto intermedio, ¿no? Un lugar en el que tú y el otro puedan enriquecerse mutuamente, ¿no? Yo creo que acá hay un tema de cómo me enriquezco de lo que es diferente, cómo me enriquezco de lo que probablemente yo nunca hubiera tomado en consideración, ¿no? Que es este universal, ¿no? La unidad en lo diverso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí comenzar a trabajar eso en estos pequeños espacios, irlo socializando, ¿no? Yo ahora les voy a decir al final cuáles serían mis propuestas, cuáles serían mis proyectos, hay algunos que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, primero que nada, yo creo que asumir el balance de lo vivido, que no solamente son 20 años, esto se viene acumulando a lo largo de muchísimas décadas, ¿no? Es una república que nació con muchos problemas, y yo creo que algo que yo tomaría en consideración es que después del balance viene la resignificación de lo que queremos preservar, ¿no? Y entre lo que queremos preservar hay una memoria, ¿no? Y a esa memoria hay que volver, porque yo creo que esa memoria es la que te da la fortaleza de que sí es posible, ¿no? Que otros pasaron por situaciones peores. Yo que he escrito un libro sobre la Guerra del Pacífico, o sea, yo creo que como la ocupación del Perú
fue un momento traumático. O sea, pasar por un palacio de gobierno con una bandera chilena, que estaban todos los policías, el ejército desfilando por tus calles, o sea, eso debe haber sido por tantos años, eso fue lo que traumatizó a González Prada, ¿no? De cierta manera. Entonces, un poco volver a esos esfuerzos, a esas iniciativas que ha tenido el Perú en momentos límites y cómo ha podido salir, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejercicio en este momento de balances. ¿Qué cosa hizo esa generación? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Qué estrategias utilizó? ¿A qué paradigma se refirió? Y yo creo que en este momento, que es un momento de tránsito en la historia de la humanidad, hay que resignificar los conceptos y hay que volver a las palabras, ¿no? En un momento en que la palabra está totalmente degradada, donde todos mienten, donde todos hablan de manera, digamos, rimbombante, que van a salvar a la República y que vemos que están haciendo justamente lo opuesto, yo creo que hay que volver a conceptos básicos, ¿no? Que se discutieron hace 200 años, que este ciclo de 200 años que justamente se cierra en septiembre, cuando San Martín se va y le entrega la soberanía a los congresistas y él se retira, yo creo que ahí hay que comenzar a ver de ese vocabulario qué cosa podemos recuperar. Justicia, ¿no? Es una palabra, es un concepto importante. Felicidad, ¿no? ¿Qué significa felicidad para los peruanos? ¿Cómo podemos ser felices? ¿No? La otra palabra, aunque había esclavitud, aunque había servidumbre, igualdad, ¿no? Y yo creo que el tema, y acá pienso que así como existe, tenemos unas fallas de origen, ahora nuestra Fiscalía de la Nación está dando la batalla, ¿no? Entonces existen espacios donde hay servidores públicos que han venido dando la pelea y cuando tienen la oportunidad hacen su trabajo y sirven al Perú, ¿no? Y yo creo que hay una palabra importantísima que ahora circula mucho, pero que era parte del vocabulario de los constituyentes, que es el bien común, ¿no? La sociedad de bienestar. ¿Cómo podemos construir una sociedad de bienestar? Y yo creo que ahora, en este momento donde ha entrado en crisis todo el sistema económico ha entrado en crisis, se está reformulando toda la idea y digamos, el espejismo que teníamos de la globalización, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a una economía nuestra, nacional? ¿Cómo volvemos a la agricultura? ¿Cómo volvemos al mundo rural, que es la celebración de la vida, que vivifica, que enseña al niño otro tipo de valores, ¿no? De ver cómo germina una planta? ¿Cómo volvemos a eso? Cuando tenemos todas las posibilidades con un agro que ha sido absolutamente abandonado, que todavía ni siquiera hay fertilizante comprado para la próxima cosecha, ¿no? Entonces, comenzar a instalar, yo creo mucho en el poder de la palabra, ¿no? Yo creo que cuando la palabra tiene, digamos, una consistencia y una consecuencia, por ejemplo, palabras como regresar a la agricultura, palabras como el bien común, palabras como la educación pública de calidad, son palabras que tú vas instalando y que poco a poco van a tener vida propia. Yo creo que este momento es el momento de la reflexión y es el momento de la siembra. Quizás nosotros no lo vamos a ver, no va a ser, digamos, no vamos a tener el privilegio, pero tenemos que comenzar a trabajar pensando que este momento de quiebre determinó que los peruanos se reinventaran, volvieran a pensar qué tipo de república quieren, qué tipo de Perú quieren, ¿no? Y si bien es cierto la situación en el mundo, porque la guerra continúa y la inflación seguirá y la hambruna probablemente llegue, pero son los momentos de crisis los que probablemente sientan las bases para los momentos posteriores, ¿no? Como ocurrió con la Edad Media, y de ahí vino pues el Renacimiento y las grandes ideas y el humanismo, ¿no? Y todo lo que vino con él, ¿no? Entonces, pensar de que probablemente no vamos a ver grandes transformaciones, pero en el trabajo que vamos haciendo vamos a ir dejando la huella, sobre todo los que enseñamos, los que somos profesores, ¿no? Entonces, de cara al cambio de era, por ejemplo, esta es una pregunta que yo creo que es fundamental.
¿qué debe hacer la República del Perú? O sea, ¿es una república que va a entrar como una sierva más? Este es un cambio absoluto, o sea, esta es una revolución tecnológica lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para ese momento que ya está llegando, que es el momento, pues, de la era interplanetaria? Probablemente ya estamos en la era interplanetaria, ¿no? Mientras que nosotros estamos en nuestros asuntos particulares, el mundo está avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos, cómo traemos la ciencia, cómo la vamos, digamos, socializando entre nuestros niños? O sea, como muy bien dice Maritere, en un mundo donde el fascismo, el conservadurismo más grande, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, ¿no? Toda la discusión en torno al aborto, que era un derecho ya ganado por las mujeres, bueno, ahora está en cuestión, ¿no? Una niña violada de 10 años tiene que ir a otro estado para poder abortar, porque ya no es posible debido, pues, a este fanatismo religioso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis propuestas? Y no sé cuánto tiempo tengo, y así ya se me está acabando el tiempo. Delmi, ¿me dices? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchan? Ya se acabó tu tiempo, pero termina por favor la idea. Probablemente todo mi trabajo ha girado en torno a cómo entender la República, cómo entender sus instituciones, cómo darle fuerza a la primera magistratura de la nación, que es la que yo constantemente menciono. Pero yo creo que la apuesta por la educación y la memoria, ¿no? Que es algo que el Ministerio de Educación estaba discutiendo, que es el tema de la educación cívica, es el tema de la vuelta en la historia, porque si vamos a los sílabos, ya no se enseña historia del Perú, o se enseña totalmente fragmentada. Entonces tú no puedes relacionarte ni querer a un país que no conoces, ¿no? Entonces, primero que nada, digamos, todo este tema que la tecnología permite, creo yo, es llevar conocimiento a todos los lugares del Perú. Y esto se puede hacer a través de esto que nosotros desarrollamos hace mucho tiempo con la Universidad Católica, que son las aulas itinerantes, ¿no? Maestros como yo, que pueden estar enseñando. Por ejemplo, hace poco estuve en Ica, ¿no? Con un grupo de estudiantes hablando sobre la independencia en las regiones. La clase estaba totalmente llena y era posible una comunicación con los estudiantes que después llegaron y se sentaron y me hacían preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro del naufragio podemos comenzar a construir estos vasos comunicantes con todo el Perú? Que ha sido que el Perú siempre ha tenido, pues, una costa probablemente con mayores posibilidades, ¿no? Y el resto del Perú totalmente abandonado, que lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a comunicarnos entre peruanos? Y yo creo que este tema de la tecnología es fundamental, que viene unido a otra propuesta que yo creo que también la podríamos comenzar a conversar, y yo probablemente sea algo que ilusione, ¿no? Y Violeta dice, bueno, si se construyen partidos que realmente ilusionen, yo voto por ellos. Bueno, el voluntariado, ¿no? El voluntariado, cómo no solamente es una discusión teórica, ideológica, sino cómo podemos hacer. Yo creo que acá las mujeres lo que tenemos que comenzar a mostrar es que las obras son buenos amores, las obras son buenos amores y no buenas razones, ¿no? Entonces el tema es comenzar a construir. ¿Qué tipo de país queremos construir? Y hacerlo desde nuestros pequeños círculos, como maestro, como arquitecto, como médico. ¿Cómo puedo darle al Perú? Yo creo que acá el tema del deber con el Perú, ¿no? Porque siempre la discusión es alrededor de los derechos, pero nunca alrededor de los deberes. ¿Cómo creamos a niños que comienzan a tener amor por el Perú porque se reconocen en su historia y comienzan a darle al Perú, ¿no? Yo creo que ahí vamos a cambiar totalmente el chip, porque el chip actual es como asalto y cómo me sirvo del Perú, ¿no? Entonces,
si lo cambias en el paradigma, y ese paradigma se da en la escuela, ¿no? Y yo creo que acá, y acá coincido, y acá ya termino, con Maritere y con Violeta, es comenzar nosotros a crear en estos pequeños espacios el tipo de república que quisiéramos, ¿no? ¿Y cómo se construye una república? Asociándote. ¿Cómo definen los primeros republicanos a la República del Perú? La sociedad de sociedades, ¿no? Entonces, ¿cómo nos asociamos y cómo en esas asociaciones hacemos justamente lo que Violeta requiere para la presidencia de la República? Trabajar en equipo. Porque trabajando en equipo, tú aprendes a escuchar y tú aprendes a ver que en el otro hay una idea que te complementa a ti, ¿no? Entonces yo creo que estos suerte de talleres, ¿no? Talleres de peruanidad, para usar una palabra vieja de principios del siglo XX, ¿no? En el cual comienzas a ejercitarte, en trabajar en equipo, en escuchar a los otros, en dar tu tiempo. Pueden ser, a mí me gusta mucho la horticultura, pueden ser pequeños almácigos, que vayamos poco a poco las mujeres, si lo queremos hacer, construyendo, y finalmente cuando nos demos cuenta, ya tenemos una planta, ya tenemos un árbol, ¿no? Y ya comenzamos a cosechar, ¿no? Entonces, asumir que estamos en el peor momento, pero al mismo tiempo que ese momento te va a permitir resignificarte, reinventarte, e irte por el camino que probablemente no tomamos hace 200 años, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios. Gracias. Agradecemos tu tiempo y creo que los que te conocemos, te hemos escuchado y leído, no nos cansaríamos de escucharte. Sin embargo, estamos con el tiempo limitado, pero yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tendremos un José Pardo que se proponga liderar una hoja de ruta que nos permita retomar el camino a la democracia? Será. Mira, me hicieron esa pregunta y yo creo que estamos en un momento de cambio donde los colectivos tienen que actuar. Probablemente sí, se necesitan visionarios, pero se necesitan muchos, ¿no? Yo creo que ese momento particular de Manuel Pardo después del asesinato de Balta, ¿no? Que fue el final de una era también, ese fue el final de la era de los caudillos, pero yo lo que creo es que hay que activar esta participación de los colectivos y los colectivos que aprendan a trabajar en equipo y que al final lo que prevalezca es la decisión del grupo, ¿no? Yo creo que nos estamos moviendo, es lo que yo pienso, a un mundo más comunitario, a un mundo más en el que el colectivo va a permitirte mejorarte a ti mismo, ¿no? En esa conversación. Yo creo que Manuel Pardo era un personaje muy especial, estudió economía en Francia, filosofía en Barcelona, para ese momento, ¿no? De una burguesía. Pero yo creo que el camino de la humanidad va a ser un camino más de interacción, ¿no? Y de decisiones que se tomen en grupo, y yo creo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Y por eso que hay que comenzar a hacer un entrenamiento en las escuelas y en las pequeñas instancias, ¿no? Como los partidos políticos, por ejemplo. Yo no me escucho, ahora sí. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a continuar con Violeta. La pregunta que tenía preparada aquí ya la comentaste, así que voy a aprovechar para hacerte una pregunta que está en coyuntura, que tiene que ver con esta intención de cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer, y más allá del nombre, ¿qué trascendería y qué causaría los avances que tenemos como país? Bueno,
creo que mejor digo otra cosa. No, creo que lo primero que tendríamos que señalar es esta mala costumbre parlamentaria, no solo de este Congreso, sino del anterior, con el que también nosotros tuvimos que batallar, de aprobar normas declarativas. Porque las normas declarativas, sinceramente, no sirven para nada. O sea, una norma que declara es una buena intención, pero lo que está traduciendo es la mala intención de suscitar precisamente lo que ocasionó. Un debate donde nuevamente se polariza a la sociedad para decir qué es más importante, la mujer o la familia, cuando una cosa no desdice la otra, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar la utilización de las leyes declarativas es un mal uso del ejercicio parlamentario, porque la declaración no obliga a nada en realidad. Lo que ha ocasionado es la polarización, o sea, introducir un elemento adicional de polarización en el debate en la sociedad. ¿Y a efectos de qué? En este caso, a efectos de, desde mi punto de vista, invisibilizar, ¿no?, lo que significa el compromiso del Estado peruano con la igualdad de género y tergiversar el contenido de lo que significa la igualdad de género con, ahí sí, finalidad política, ¿no?, conservadora, evidentemente. Entonces, yo creo que la respuesta de la sociedad ha sido rápida, han habido reacciones de las organizaciones de mujeres, de muchos colectivos, de muchos jóvenes varones y mujeres, y pienso que esto ya debería encarpetarse. Sí es triste que muchos líderes políticos, hombres y mujeres, no hayan dicho nada al respecto. Es lo que te comenté. Muchas gracias, Violeta. Bueno, vamos a pasar con las preguntas. Ahora, Marité, creo que más que una pregunta, te pediría un mensaje a los jóvenes, a los y las jóvenes, en el sentido de recuperar la democracia y el rol que deben cumplir en la sociedad. Ese es un reto muy grande, pero quiero comentar algunas cosas pequeñas que han dicho Carmen y Violeta brevemente antes de responder. Creo que cuando Carmen hace este llamado a que es el tiempo demanda realismo, es que necesitamos aceptar que estamos en una situación de crisis agónica donde tenemos el presidente que tenemos los congresistas que tenemos y esta crisis se agudiza cada vez más porque ellos reconocen que no tienen la legitimidad para gobernar como gobiernan y sin embargo todavía no hemos logrado como sociedad generar la renovación de esos actores políticos. Y creo que esa renovación de los actores políticos que un poco le genera a Violeta incertidumbre cuando dice, bueno, se van todos y quién llega, no va a suceder en la inmovilidad, no va a suceder en la inercia, va a suceder cuando logremos politizar a la ciudadanía. Yo, la verdad, no me atrevería, mucho menos desde mi rol en la política, a culpar a la ciudadanía, porque más bien siento que ella se ha salvado a sí misma una y otra vez a pesar de sus políticos, ¿no? Se ha salvado a ella misma en un contexto de conflicto armado interno, se ha salvado a ella misma en un concepto de hiperinflación, generando espacios como los comedores populares, se ha vuelto a salvar durante la pandemia, revivando las ollas comunes e incluso ha tomado el rol de defender instituciones que los propios políticos no han valorado, como cuando salimos a marchar contra la repartija en el Tribunal Constitucional o cuando lo hicimos hace muy poco contra Merino. Entonces, mi apuesta cuando planteo la necesidad de articular la sociedad civil democrática con los partidos políticos o con las fuerzas políticas o los colectivos políticos que nos reivindicamos democráticos y que justamente nos sentimos impotentes ante esta banalización de la figura presidencial y esta captura del poder legislativo por lo más, diría yo, perverso y corrupto de la República, es que necesitamos
ponernos en acción, es en la movilización, es en el intento de cambiar las cosas que vamos a ir construyendo una ruta. Y para mí eso es lo que me anima a diseñar estrategias de organización ciudadana. Y lo otro que quería decir sobre la pregunta en torno a el cambio de denominación del ministerio es que yo coincido ahí con Carmen en relación al poder de las palabras. Entiendo cuando Violeta critica este afán de aprobar normas declarativas, lo vemos todo el tiempo cuando se declara de interés nacional o cuando se quiere formar una nueva municipalidad, la intención de formar un nuevo municipio o un nuevo centro poblado, etcétera. Pero creo que en este caso en particular va mucho más allá de lo declarativo. En realidad lo que se quiere es revertir, regresionar en toda una estructura y una institucionalidad que a las mujeres nos ha costado formar para garantizar un mínimo, ¿no? Como por ejemplo que la violencia de género deje de ser un tema doméstico y pase a ser un asunto de política pública. Y creo que eso tiene que ver con lo que yo decía hace un rato en relación a la hegemonía de los sectores conservadores en el campo de la derecha, que a pesar de no gobernar, permanentemente nos imponen una agenda, ¿no? Por eso es que discutimos el cambio. Por supuesto, yo creo que, por ejemplo, es un sector de la izquierda expresada por Perú Libre, por ejemplo, para responder a tu comentario, Violeta, coincide con Renovación Popular, con el fujimorismo, en la regresión no solo de los derechos de las mujeres, sino incluso en algunas políticas, en algunos intereses mercantilistas, como el que, por ejemplo, está detrás de la regresión en la reforma del transporte o el que está detrás de no reglamentar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que durante el gobierno del presidente Sagasti se aprobó. Es una pena en realidad que las reformas más importantes en los sectores se den en el Perú en gobiernos de transición, es decir, en épocas de excepcionalidad política. Y ahora para tratar de contestar a tu pedido, solamente quisiera insistir en la idea de la inercia, de la inmovilidad, del no hacer nada, no vamos a encontrar nuevos caminos. Es en la movilización, es en el que nos encontramos con otros, es en la movilización que podemos perfeccionar nuestras capacidades, es en la movilización donde podemos encontrar salidas que nos permitan renovar esa clase política y ojalá llegar a los pactos que conduzcan a superar estas fallas de origen que tiene la República. Solo quiero poner un ejemplo concreto porque siento que más allá de lo que sea bueno para el país, hay cosas que suceden porque están en la tendencia, ¿no? Y mi percepción es que es muy probable que la coalición, el choque, ¿no? La coalición de los actores políticos acabe en una salida excepcional, ¿no? de recorte o de adelanto de elecciones, y en ese contexto una cosa que creo que hay que reflexionar es cómo abrimos la cancha política. Y hay ejemplos de eso, ¿no? Para el referéndum, para la conformación de la Asamblea, de la reciente Convención Constitucional en Chile, por ejemplo, se permitió la conformación de listas de independientes a fin de que la ciudadanía organizada pueda presentar sus propios candidatos, y diría también que sería importante discutir reglas de excepcionalidad para flexibilizar los requisitos de inscripción de partidos y principalmente eliminar las barreras económicas que generan una competencia desigual, ¿no? Hemos logrado con la reforma política a medias eliminar, por ejemplo, la contratación de publicidad en medios de comunicación, la publicidad privada, y solo queda la franja, pero no hemos regulado la publicidad en redes sociales, que es el mundo de las fake news, y tampoco hemos regulado cosas como la publicidad en los espacios públicos, ¿no? Que también implican un gasto importante de dinero y que, digamos, empuja la balanza hacia los que tienen muchos recursos, pero poco espíritu patriótico y mucho menos capacidad para gobernar. Gracias. Gracias, Marité. Escucharlas, creo que no puedo decir que nos llevan
a más lamentaciones, sino más bien a salir de aquí y pensar y reflexionar qué hacemos como sociedad civil, cuáles son nuestras responsabilidades como ONGs y también como personas, ¿no? Para cerrar, quisiera darle la palabra a Violeta para un mensaje final y agradecerles a nombre de Propuesta Ciudadana el estar aquí y particularmente o personalmente de tenerla sentada aquí a mi costado. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo diría como una reflexión final de este panel, porque creo que coincido en esto con Carmen, creo que el momento de repensar el Perú no es que se inicia, sino que debemos reiniciarlo. Creo que evidentemente ninguna salida es fácil, pero si queremos salidas a una crisis, tenemos que mirar un horizonte que lamentablemente yo también ahí coincido, no es un horizonte cercano. Sin embargo, creo que hay esfuerzos, hay iniciativas, y por eso yo la saludo mucho a la gente que está pensando qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Yo estoy pensando también desde la academia con mis estudiantes qué podemos hacer, pero sobre todo yo animaría a la gente que tiene integridad y que tiene vocación de servicio que forme organizaciones políticas. Yo les diría, prepárense para el 2026, porque si ahorita se cae todo, no van a tener posibilidad de postular en la siguiente elección. O 2026 o de acá a 5 años, ya dependerá cuál sea la propuesta, ojalá si es que se acoge. Porque necesitamos prepararnos para reconstruir nuestro país. Y a las servidoras y servidores públicos, porque no todo el mundo tiene que entrar a querer gobernar. Hay muchas personas en el país que tienen vocación de ser servidores públicos, decirles que aguanten los que están dentro lo más que puedan, porque ellos son los que están sosteniendo los servicios públicos. Durante la crisis de la pandemia, el Estado siguió funcionando a pesar que tuvimos presidentes sucesivos, 4 en menos de 4 años, porque había 1.400.000 de servidoras y servidores públicos que no se movieron de su posición y que siguieron prestando servicios en las condiciones de gran riesgo para su vida, muchos de ellos fallecieron durante la pandemia. Entonces, sí me parece que quienes han asumido la convicción o la decisión de ser gobierno, entiendo quienes militan en los partidos políticos, háganlo con responsabilidad. Convoquen a gente que tenga su identidad política y es absoluto. Yo, la verdad, a mí me parecía una crítica innecesaria al presidente Castillo que llame gente de su partido. Si ellos ganaron la elección, tenía que ser gente de su partido. Lo que me parece fatal es que llamen gente que no tiene las competencias necesarias para cumplir una función pública. Si eso sucede, enhorabuena, ojalá, yo confío en que, sobre todo, confío mucho en la juventud. Hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que tienen afán de participar en política, pero la política tal como hoy día está organizada expulsa a la gente honrada, expulsa a la gente que quiere trabajar. Mientras no cambien esos líderes políticos, yo digo de todos los grupos políticos, de todos, no hay uno que se salve para mí, mientras siga habiendo las mismas cabezas, la verdad, lo siento, creo que las cosas no van a cambiar demasiado. Basta de caudillismos. Creo que se necesitan múltiples líderes, mujeres y hombres, que tengan un objetivo compartido de hacer del país un país en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Marité, una reflexión final. Bueno, en primer lugar quiero volver a agradecer a Propuesta Ciudadana por la invitación. Quiero reiterar lo que dijo Carmen, ¿no? En un país en que todo es tan efímero, en que todo es tan precario, estar frente a una institución que ha logrado preservarse, desarrollarse y crecer y servir al país por 30 años es motivo de celebración. Quiero también agradecer a quienes han compartido la mesa conmigo porque sí
creo que hay algo que nos va a ayudar a reconstruir el país, como ha señalado Violeta, es el pluralismo. No necesitamos aprender a dialogar, necesitamos aprender a convivir los unos con los otros y necesitamos reconocer que un proyecto país no es el proyecto de una facción política, es el proyecto que es capaz de congregar a todos y que, por supuesto, es capaz también de persuadir sobre qué es lo mejor para los destinos de la patria y para el bienestar de los ciudadanos. Diría que ojalá que en la salida de esta crisis primen las voluntades de quienes consideramos que es urgente renovar la clase política, primen las voluntades de quienes consideramos es urgente dotar a nuestro país de justicia, de felicidad, de igualdad, y que además primen quienes tenemos la voluntad de mirar al otro y reconocer en él a un ciudadano, a un compatriota. Muchas gracias. Gracias, Marité. Carmen, ¿nos escuchas? Sí, bueno, otra vez agradecer esta invitación y yo creo que el COVID nos ha dejado como lección la celebración de la vida. O sea, yo creo que ver morir, ¿no?, a tus familiares, a tus amigos, esa tragedia inmensa que vivimos de no tener lugar para enterrar, el horror, vivimos el horror, ¿no? Hemos olvidado porque somos buenos en olvidar, a veces no es posible vivir con tanto dolor. Pero yo creo que la lección del COVID, lo que nos ha enseñado en el confinamiento, es que el ser humano necesita ciertos elementos básicos para vivir. ¿Y cuáles son? Alimentación, vivienda y salud, ¿no? Y en esos tres rubros tenemos que comenzar a repensar este Perú diferente que queremos para el siglo XXI de los viajes interplanetarios, ¿no? Podemos maravillarnos con las estrellas, pero en el Perú tenemos que tener una vivienda que dé felicidad a los que viven en ella, que tenga un jardín, que tenga, o sea, toda esta corrupción que se ha llevado por adelante, todas las ilusiones, pudo haber sido utilizada en grandes viviendas, digamos, en todos estos proyectos vecinales, ¿no?, que conocimos nosotros, al menos mi generación, ¿no? Entonces yo creo que un poco priorizar, ¿no?, priorizar lo básico y trabajar en lo básico, ¿no? Y que es lo fundamental. Todos los que hemos estado confinados nos hemos dado cuenta que poco se necesitaba en este mundo del confinamiento, ¿no? Era tu comida, tener unos cuantos libros por ahí, o sea, eran cosas, volvimos a nosotros mismos también, ¿no? A reflexionar nosotros sobre nuestras propias vidas. Entonces, ese sería mi primer punto. El segundo punto, ¿no?, que de este naufragio que estamos viviendo, ¿no?, de este maestro rural que vino con promesas y que terminó repitiendo maquinalmente lo que han hecho generaciones de políticos, nos ha también vuelto la mirada al mundo rural y de las carencias del magisterio rural, ¿no? ¿Cómo volver con nuevas técnicas, con buena escuela, con ilusión, con bibliotecas públicas, a ese mundo, ¿no?, al que nosotros teníamos totalmente olvidado, estaba lejano ese mundo, ¿no? Entonces, que esta lección, ¿no?, que tenemos en este momento de los límites a los que hemos llegado, ¿no?, de problemas incluso de comunicación que vemos en el presidente, con todo el respeto que merece, nos vuelva la mirada a ese magisterio que necesita del Estado y que necesita volver a soñar, ¿no? Volver a soñar, volverse a conectar con el mundo de la ciencia, ¿no? Y dentro de otros paradigmas, ¿no? Dentro de otros paradigmas, como muy bien dice Maritere, ¿no?, de respeto por el otro y de diversidad en las opiniones. Acá no hay un pensamiento único, acá la verdad no es algo que no se mueve, sino al contrario. Y acá voy a mi tercer punto,
que yo creo que, y bueno, junto con esta idea de volver al magisterio rural, volver a la agricultura, ¿no? Y llevar ese mundo de la agricultura, el biohuerto, la vida, porque yo creo que hemos estado, lo que se ha enseñoreado en el Perú es el mundo de la muerte, ¿no? Es el mundo de la acumulación, es el mundo del robo, es el mundo de salvarte tú, ¿no? Entonces hay que volver a instalar esos valores, y esos valores vienen de la naturaleza, de la celebración de la naturaleza. Yo creo que tenemos que rescatar eso, tenemos que rescatar nuestra Amazonía, tenemos que comenzar a pensar, ¿no? En esa Amazonía e instalarlos en los niños de todo el Perú, el amor por todo el Perú, por la costa, por la sierra, por la selva, ¿no? Y finalmente, yo creo que algo también importante para este mundo incierto es aceptar que la incertidumbre y el azar son parte constitutiva de la vida, ¿no? Y que vamos a tener que vivir estos años que vienen, las generaciones que vienen, los niños tienen que aprender a vivir con la incertidumbre y el azar. Y que si bien es cierto, queremos construir instituciones que nos anclen, también tenemos que aceptar que cada cierto tiempo vamos a ser desafiados, ¿no? Y que tenemos que tener esa fortaleza en la vida, en la memoria, en la comunidad, para poder permanentemente enfrentarnos a lo desconocido, ¿no? Y yo creo que ese es un proceso de madurez que probablemente toda esta desgracia que estamos viviendo nos puede ayudar, digamos, a concretar, ¿no? Es la madurez, ¿no? Se hablaba mucho de Perú, país adolescente, ¿no? Lo decía Luis Alberto Sánchez. Bueno, ojalá pues que de esta crisis salga Perú, país maduro, Perú, país adulto, ¿no? Y un adulto sabe que tiene que ser responsable, sabe que tiene que trabajar fuerte, que no hay milagros, que no hay ficciones, que nadie te va a salvar, ¿no? Y yo creo que terminaría con una idea que yo creo que también tiene que ser instalada, que es el tema de la responsabilidad personal, ¿no? Que es algo que tampoco hemos socializado. Somos responsables de nuestros actos, ¿no? Y yo creo que ese también es una evidencia, ¿no? De esta madurez y de este momento adulto que espero entremos luego de 200 años de adolescencia, ¿no? Así que ese sería mi comentario. Bueno, creo que nos vamos con varias reflexiones, pero sería importante que nos vayamos con estas palabras y con acento: pluralidad, autocrítica, trabajo en equipo y esperanza. Muchas gracias, Violeta, Marité y Carmen, a todos y todas por acompañarnos en este panel. Muchas gracias.